Mis amigas dijeron, rómpele el corazón, si te ama te rogará de rodillas. Le dije, quiero el divorcio. Él respondió, concedido. Tienes 30 minutos para irte. Descubrí que él lo sabía todo. Cuando le supliqué llorando que parara, sonrió fríamente, me subió al auto y nos llevó a la casa de mi mejor amiga. Sacó su teléfono frente a sus maridos y... Han pasado 6 meses desde la cena en la que mi esposo expuso todo. 6 meses desde que mis 3 mejores amigas dejaron de contestar mis llamadas. 6 meses desde que aprendí que algunos errores no les importan las disculpas ni las promesas de cambiar. Todavía repaso en mi cabeza aquella mañana del sábado, preguntándome cómo pude ser tan estúpida. Cómo permití que me convencieran de poner a prueba mi matrimonio como si fuera un concurso. Cómo no me di cuenta de que mi esposo Kevin era mucho más astuto de lo que yo pensaba. Todo empezó de forma tan inocente. Una noche más de jueves, tomando vino con las chicas mientras Kevin supuestamente trabajaba hasta tarde. Sara, Mónica y Valeria habían sido mis amigas más cercanas desde la universidad. Habíamos pasado de todo juntas, malas rupturas, cambios de trabajo, dramas familiares. Así que cuando empezaron a darme consejos sobre mi relación, les hice caso. Estábamos tomando un buen vino de $45 la botella, porque Sara siempre insistía en que nos merecíamos lo mejor. Éramos mujeres exitosas, después de todo. Sara con su salario de directora de marketing, Mónica con su empresa de consultoría, Valeria recién nombrada socia en su bufete. ¿Y yo? Bueno, yo gestionaba una clínica dental. No tan glamuroso, pero el sueldo de Kevin como electricista compensaba con creces la diferencia. Llevas 7 años casada, dijo Sara, sirviéndome más vino en mi propia sala. Ella iba por su tercera copa, y su voz tomaba ese tono cortante que siempre aparecía cuando hablaba de matrimonio. Su propio esposo, Tomás, estaba en casa con sus gemelos, probablemente agradecido por el respiro. ¿Cómo sabes que Kevin todavía te valora? Los hombres se acomodan. Dejan de esforzarse. Él se esfuerza, me defendí débilmente. Acaba de comprarme ese collar para nuestro aniversario. Toqué la delicada cadena de oro alrededor de mi cuello, el pequeño colgante de zafiro que atrapaba la luz. Kevin se había saltado el almuerzo durante 3 meses para pagarlo. Lo supe porque encontré el recibo en su camioneta, junto con una nota del joyero agradeciéndole su paciencia con el plan de pagos. ¿El qué tú pediste específicamente? Se rió Mónica. Eso no es romántico. Eso es seguir instrucciones. La risa de Mónica se había vuelto amarga desde su separación de Daniel, hacía 2 años. Lo había pillado escribiéndose con una compañera de trabajo. Nada sexual, solo conversaciones amistosas, y nunca se lo perdonó. Ahora veía traición en todas partes, en cada matrimonio cómodo, en cada esposo que no adoraba los pies de su mujer. Al menos recuerda tu aniversario, agregó Valeria, examinando su dedo anular vacío. Tomás se olvidó 3 años seguidos antes de que yo finalmente me fuera. Lo que Valeria no mencionaba eran los dobles turnos de Tomás como paramédico, salvando vidas mientras ella gastaba sus horas extra en bolsos de diseñador. Pero esa ya no era la historia que contaba. Debería haber cortado la conversación ahí mismo. Debería haberles dicho que Kevin no tenía que demostrarme nada, que yo sabía que me amaba. Pero algo de sus palabras tocó un nervio. ¿Nos habíamos vuelto demasiado cómodos, demasiado predecibles? Mi prima puso a prueba a su novio el año pasado, intervino Valeria, siempre lista con una anécdota. Le dijo que necesitaba espacio para pensar en su futuro. Él prácticamente se desmoronó. Le compró un coche, planeó un gesto romántico enorme, todo. Ahora están comprometidos y él la trata como a una reina. Eso es manipulación, dije, pero hasta yo podía oír la incertidumbre en mi voz. No es manipulación, insistió Sara. Es asegurarte de que tu hombre conozca tu valor. De que no te dé por sentada. Tomé otro sorbo de vino, sintiendo sus miradas sobre mí. Estas eran mujeres exitosas. Sara era directora de marketing. Mónica dirigía su propia empresa de consultoría. Valeria acababa de ser nombrada socia en su bufete de abogados. Seguramente ellas sabían de relaciones. No lo sé. Se siente mal mentirle así a Kevin. ¿Quién ha dicho algo de mentir? Mónica se inclinó hacia adelante. Solo dile que necesitas un tiempo para pensar en tu matrimonio. Mira cómo reacciona. Si de verdad te ama, luchará por ti. Si no, se encogió de hombros. Te mereces saber en qué posición estás. Valeria agregó. ¿Y si solo se encoge de hombros y dice que está bien? ¿No preferirías saberlo ahora que desperdiciar otros 7 años? El vino hacía que todo se volviera borroso, pero su lógica parecía sólida. Kevin había estado distante últimamente, trabajando hasta tarde, pasando los fines de semana en el garaje con sus proyectos. ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendió con algo que no había pedido?
¿Cuándo fue la última vez que me demostró que era una prioridad? ¿Qué le diría siquiera? Me oí preguntar. Y ahí fue cuando ellas atacaron como tiburones oliendo sangre en el agua. Tenían todo el guión preparado. Cómo debía abordarlo, qué palabras usar, cómo mantenerme calmada y seria, cómo documentar su reacción para analizarla después. Hazlo este fin de semana, urgió Sara, cuando esté relajado y no lo espere. Eso te dará la reacción más auténtica. Y no cedas si parece molesto, agregó Mónica. Necesitas ver hasta dónde llegará para retenerte. Asegúrate de contarnos todo, dijo Valeria con una risa. Esto va a ser un drama buenísimo. ¿Drama? Eso era lo que mi matrimonio era para ellas. Entretenimiento, y yo estaba demasiado borracha e insegura para verlo. Lo que no sabía era que Kevin había llegado a casa temprano. Que se había quedado parado en la penumbra del pasillo escuchando cada palabra venenosa. Que en ese momento, en silencio, había sacado su teléfono y presionado grabar. Que mientras yo accedía a poner a prueba su amor, él estaba recolectando la evidencia de mi traición. La mañana del sábado llegó demasiado rápido. Me desperté con resaca y un guión en la cabeza. Kevin estaba en el garaje trabajando en su motocicleta, como hacía todos los fines de semana. Normal, predecible, cómodo. Todo lo que mis amigas decían que estaba mal en nuestro matrimonio. Me quedé en el umbral mirándolo trabajar, intentando reunir el coraje para volar nuestra vida por los aires. Él miró hacia arriba y me sonrió. La misma sonrisa cálida que me hizo enamorarme de él hacía 8 años. Buenos días, preciosa. ¿Quieres café? Hice una olla nueva. Necesitamos hablar, dije, las palabras sonando extrañas en mi boca. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero dejó sus herramientas y me dio toda su atención. Claro, ¿qué pasa? Tomé una respiración profunda y empecé a recitar el guión. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, y no estoy segura de ser feliz ya. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una cuchilla. Observé su rostro, esperando el pánico que mis amigas habían prometido. En lugar de eso, solo asintió lentamente. Está bien. ¿Qué específicamente te hace sentir infeliz? Eso no estaba en el guión. Se suponía que debía empezar de inmediato a preguntar qué había hecho mal, prometiendo cambiar. Busqué a tientas la siguiente línea. Solo siento que hemos caído en una rutina. No sé si esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Creo que necesito un poco de espacio para aclarar las cosas. Espacio, repitió con calma. ¿De qué tipo de espacio estamos hablando? ¿Por qué no entraba en pánico? ¿Por qué no luchaba? Tal vez deberíamos tomar un descanso. Pasar un tiempo separados para que yo pueda pensar con claridad sobre lo que realmente quiero. Se limpió las manos con un trapo, sus movimientos deliberados y calmados. ¿Cuánto tiempo de descanso? No lo sé. Unas semanas, tal vez. Eso es razonable, dijo. ¿Cuándo quieres empezar? Mi boca se abrió. Así no era como debía ir. Se suponía que debía suplicar. Se suponía que debía prometerme el mundo. Se suponía que debía luchar por nuestro matrimonio. ¿Estás de acuerdo con esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Dijiste que necesitas espacio para pensar. Si eso es lo que necesitas, entonces eso es lo que necesitas. No voy a obligarte a permanecer en un matrimonio que no te hace feliz. La calma en su voz me aterrorizó más de lo que lo habría hecho la ira. Se levantó y pasó junto a mí hacia la casa. Moveré mis cosas a la habitación de invitados hoy. Probablemente deberíamos decidir cómo dividir las cuentas durante este descanso. Espera, llamé tras él. ¿Te mudas de nuestra habitación ahora mismo? Bueno, dijiste que querías espacio. Asumí que eso significaba espacio físico también. Esto se estaba saliendo de control. Mis amigas no me habían preparado para la aceptación, para la cooperación, para un esposo que simplemente me dejaría ir. No me refería de inmediato. Pensé que podríamos hablar primero sobre los detalles. Los detalles me parecen claros. ¿Quieres un descanso de nuestro matrimonio? Cuanto antes empecemos, antes tendrás tu respuesta. Lo seguí a nuestro dormitorio, mirando con horror cómo comenzaba a mover su ropa con calma a la habitación de invitados. Esto se suponía que era una prueba, no una separación real. ¿No tienes preguntas? ¿No quieres saber por qué? Se detuvo, me miró con esos ojos marrones firmes. ¿Las respuestas cambiarían algo? Ya has decidido que eres infeliz. Ya has decidido que necesitas espacio. ¿Qué queda por discutir? Solo pensé que tendrías, no sé, más reacción. ¿Qué tipo de reacción esperabas? La pregunta sonó cargada, como si él supiera más de lo que estaba dejando traslucir. No lo sé. Esperaba que estuvieras molesto. Estoy molesto, dijo simplemente. Pero estar molesto no cambiará tu decisión, ¿verdad?
No tenía respuesta para eso. El guión no cubría esto. Mis amigas no me habían preparado para un esposo que respondería con dignidad en lugar de desesperación. Al caer la tarde del sábado, él ya no estaba. Salió con amigos. Ajustándose a estar soltero de nuevo, dijo. La casa se sentía vacía de una manera que nunca antes había sentido. Envié mensajes a mis amigas contándoles sobre su reacción. Sus respuestas llegaron rápido. Está fingiendo, escribió Sara. Se derrumbará mañana. Mantente firme, aconsejó Mónica. No dejes que te haga sentir culpable. Esto es perfecto, agregó Valeria. Ahora se dará cuenta de lo que está perdiendo. Pero llegó y pasó el domingo. Kevin permaneció calmado, educado, distante. Salió de nuevo, se quedó hasta tarde. Cuando le pregunté dónde había estado, me recordó que estábamos en un descanso, que mis actividades no eran asunto suyo, y las suyas no eran asunto mío. Para el lunes, ya estaba en pánico. Esto ya no era una prueba. Esto era mi matrimonio disolviéndose en tiempo real. Intenté dar marcha atrás, sugiriendo terapia en su lugar. Pero Kevin usó mi propia lógica en mi contra. ¿Terapia para qué? Dijiste que no eras feliz. Eso no es algo que un terapeuta pueda arreglar si es lo que realmente sientes. Cada intento de revertir el curso se encontraba con un razonamiento calmado que hacía que mis mentiras parecieran aún más huecas. Él no estaba jugando el juego. Estaba tomándome la palabra. Y mi palabra era que no quería estar casada con él. Para el jueves, estaba desesperada. Intenté la honestidad sin admitir toda la verdad. ¿Y si digo que cometí un error? ¿Y si digo que ya no quiero un descanso? Me miró con algo parecido a la lástima. Entonces me preguntaría qué pasa la próxima vez que estés estresada. ¿Tengo que preocuparme de que cuestiones nuestro matrimonio cada vez que las cosas se pongan difíciles? La trampa que había preparado me había atrapado a mí. Cada palabra que había dicho en duda falsa había creado problemas reales. Cada mentira había construido un muro entre nosotros que la verdad no podía derribar. La noche del viernes, lo escuché al teléfono con alguien haciendo planes, riendo, viviendo su vida como si ya me hubiera ido. Fue entonces cuando cometí el error definitivo. Escalé. He estado pensando, dije esa tarde. Tal vez deberíamos considerar hacer esto permanente, como un divorcio. Esperé el impacto, el miedo, cualquier cosa menos el lento asentimiento de acuerdo. Puede que tengas razón. Esta semana me ha mostrado mucho sobre lo que quiero en una pareja. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Estaba de acuerdo con el divorcio. Mi esposo de 7 años estaba listo para marcharse porque yo había jugado un juego estúpido. ¿Quieres un divorcio? Susurré. Quiero estar con alguien que esté segura de querer estar conmigo. Has dejado claro que esa no eres tú. Fue entonces cuando me quebré. Cuando terminó la actuación y comenzó el miedo real, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La mañana del sábado, exactamente una semana después de que comenzara esta pesadilla, no pude soportarlo más. Kevin estaba preparando el desayuno, tarareando para sí como si no tuviera una preocupación en el mundo. El tocino chisporroteaba en la sartén, el tipo carnicero, no nuestra marca usual del supermercado. Incluso había hecho jugo de naranja fresco. Huele bien, dije con cautela, quedándome en el umbral de la cocina. Gracias. Supuse que si voy a vivir la vida de soltero, mejor disfrutarla. Ni siquiera me miró mientras servía su comida. Un plato, una porción. El mensaje era claro. Kevin, necesitamos hablar sobre esto. ¿Sobre qué? ¿El descanso? Pensé que ya habíamos cubierto todo. Se sentó a la mesa con su desayuno y el periódico de la mañana. Un periódico real, como un padre divorciado sacado de una película. Supliqué. Solo para todo esto. Finalmente levantó la vista, con las cejas enarcadas. ¿Para qué? Este acto, esta rutina de aceptación. Se supone que debes luchar por nosotros. Se supone que te debe importar que me vaya. Pero no te estás yendo. Estás tomando una decisión informada sobre nuestro matrimonio. Lo estoy respetando. Exploté, grité, lloré. Las palabras salieron en un torrente histérico. ¿Por qué no luchas por mí? ¿Por qué no te importa? ¿Qué clase de esposo simplemente deja que su mujer se vaya? Dejó su tenedor muy deliberadamente, la calma antes de la tormenta. ¿Qué clase de esposa le dice a su esposo que quiere un divorcio para ver si él le suplica? El aire salió de mis pulmones. No podía saberlo. No había forma de que pudiera saberlo. Escuché la llamada, dijo simplemente. Escuché cada palabra, el entrenamiento, el guión, el plan para ponerme a prueba como una rata de laboratorio. El mundo se inclinó. Él lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Quería ver hasta dónde llegarías, continuó. Si confesarías o si seguirías insistiendo en la mentira.
Elegiste insistir durante una semana. No fue así, intenté desesperadamente. Ellas dijeron que me ayudaría a entender cómo te sentías sobre mí. ¿Y cómo me siento sobre ti? Su voz era hielo. Ya no lo sé. Siento que he estado casado con alguien que preferiría manipularme que hablar conmigo. Que valora más el entretenimiento de sus amigas que nuestra confianza, que estaba dispuesta a amenazar con el divorcio solo para verme bailar. Cada palabra era cierta. Cada palabra era condenatoria. Había jugado un juego con nuestro matrimonio y lo había perdido todo. La cena de esa noche fue el golpe final. Kevin se aseguró de que no hubiera escapatoria. Vístete, dijo de repente, consultando su reloj. Nos vamos en media hora. Lo miré a través de mis ojos hinchados por el llanto. No puedo ir a ninguna parte. No así. Por favor, Kevin. Oh, vas a ir. Tenemos una cena en casa de Sara. Ellas querían ser parte integral de nuestro matrimonio, ¿no? Pues vamos a darles lo que querían. Es lo único que te pido si quieres que consideres siquiera seguir hablando contigo. El tono de su voz no admitía réplica. Era la voz de un hombre que ya tenía un pie fuera de la puerta. Me di cuenta con terror de que esta cena no era una petición, era mi última oportunidad de demostrar obediencia, aunque fuera por miedo. Kevin expuso a mis 3 amigas frente a todos nuestros conocidos. Sus matrimonios comenzaron a resquebrajarse esa misma tarde cuando sus propios esposos se dieron cuenta de con qué clase de mujeres se habían casado. Mujeres que alentarían destruir un matrimonio por diversión. Llegamos a casa de Sara a las 7:30. Le había suplicado a Kevin en el auto que no entráramos, pero él ni siquiera me miró. Confirmamos la asistencia hace semanas, dijo. Sería una grosería no aparecer. Pero yo sabía, por la tensión de su mandíbula, que tenía otros planes. La casa de Sara estaba inmaculada como siempre. La casa colonial de 4.000 pies cuadrados que el salario de Tomás como banquero de inversiones pagaba, decorada con la estética minimalista que Sara había visto en una revista. Todo blanco y gris y bordes afilados, como su matrimonio. Estaba el grupo de siempre. 3 parejas además de nosotros y mi trío de amigas tóxicas. Sara estaba presidiendo en la cocina. Mónica a su lado abriendo otra botella de vino. Valeria deleitando a todos con una historia sobre cómo había destrozado al abogado contrario en el tribunal. Señoras, dijo Kevin, caminando directamente hacia ellas. Intenté agarrarle el brazo, pero se soltó. Quería agradecerles por su excelente asesoramiento matrimonial de la semana pasada. La copa de vino de Sara se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. ¿Qué asesoramiento matrimonial? La consulta telefónica en la que convencieron a mi esposa de fingir una ruptura conmigo para poner a prueba mi devoción. Estrategia brillante, la verdad. La cocina quedó en silencio. Incluso la música pareció desvanecerse en el fondo. No estoy segura de a qué te refieres, dijo Mónica, pero su voz se quebró. ¿En serio? Porque yo escuché cada palabra. El jueves por la noche. Llegué temprano, las oí hablar y me quedé en la entrada grabando la conversación. Justo en mi propia sala, la parte sobre hacerlo dramático, la sugerencia de documentarlo para entretenimiento, incluso el plan de respaldo de amenazar con el divorcio si no reaccionaba de la forma correcta. Tomás dejó su cerveza muy deliberadamente. Sara, ¿de qué está hablando? De nada, dijo Sara rápidamente, demasiado rápido. Obviamente está confundido. Kevin sacó su teléfono. ¿Confundido? Déjame refrescarte la memoria. Presionó play en una grabación. Mi voz llenó la habitación, arrastrada por el vino, diciendo que no estaba segura de manipularlo. Luego la voz de Sara, clara como el día. No es manipulación. Es poner a prueba su compromiso. Te mereces saber en qué posición estás en sus prioridades. El estallido fue instantáneo. El rostro de Tomás pasó de confundido a furioso en segundos. La cita de Mónica, un nuevo novio del que había estado presumiendo, dio un paso atrás como si ella fuera contagiosa. El socio de Valeria, que había venido como su acompañante, parecía estar revisando mentalmente las pautas éticas de su firma. ¿Grabaste una conversación privada? Balbuceó Sara. ¿En mi propia casa? Sí, legal en este estado, por cierto. Lo verifiqué, la sonrisa de Kevin era afilada. Pero hablemos de privacidad. ¿Qué tan privado fue mi matrimonio cuando ustedes 3 decidieron convertirlo en su entretenimiento? Eso no, empezó Valeria. Déjame contarles a todos cómo les fue en su prueba, continuó Kevin, alzando la voz para que toda la sala pudiera oír. Mi esposa me dijo que quería separarse, así que la ayudé a empacar. Dijo que necesitaba espacio. Le di todo el espacio que quería. Amenazó con el divorcio. Le dije que quizás era lo mejor. Una risa nerviosa recorrió la sala. Pero Kevin no había terminado. Resulta que cuando desafías el farol de alguien, entra en pánico.
Pasó una semana intensificando sus mentiras, intentando que bailara como un mono entrenado. Todo porque ustedes tres la convencieron de que la manipulación era la clave para un matrimonio saludable. Estábamos intentando ayudar, dijo Mónica desesperadamente. ¿Ayudar? Kevin se rió. ¿Llamas a destruir la confianza ayudar? ¿Llamas a enseñar a las esposas a mentir a sus esposos ayudar? ¿Cómo está tu propia vida amorosa, Mónica? ¿Todavía te preguntas por qué se fue Daniel? El rostro de Mónica se puso blanco. Eso no tiene nada que ver. No es así. Lo alejaste con pruebas y sospechas constantes. Ahora intentas esparcir tu miseria a todos los demás. La fiesta había terminado efectivamente. La gente tomaba sus abrigos, poniendo excusas. El esposo de Sara, Tomás, no se había movido de su lugar junto a la nevera de cervezas, solo miraba a su esposa con una comprensión que iba en aumento. ¿Es por esto que has estado actuando tan extraña?, le preguntó. ¿Todas esas preguntas sobre si lucharía por ti? ¿Estabas planeando ponerme a prueba a mí también? El silencio de Sara fue respuesta suficiente. Mis amigas me culparon, por supuesto. Dijeron que las había traicionado, como si ellas no hubieran estado conduciendo el autobús desde el principio. Me cortaron por completo, dejándome sola para reconstruir mi matrimonio. 6 meses después, todavía estoy reconstruyendo. Kevin me dio una opción esa noche, ellas o él. En realidad no era una opción en absoluto. Pero elegirlo a él significó más que solo cortar amistades tóxicas. Significó terapia. Terapia de verdad, donde tuve que confrontar por qué pensé que poner a prueba a mi esposo era aceptable. Significó transparencia completa, mostrarle cada mensaje, cada comunicación, demostrando día a día que había aprendido la lección. Significó reconstruir la confianza, una acción diminuta a la vez. Las amigas que perdí están divorciadas o camino a estarlo. Resulta que sus esposos no apreciaron enterarse de que sus mujeres eran maestras de la manipulación. El esposo de Sara encontró mensajes de texto a otras amigas casadas alentándolas a poner a prueba sus relaciones también. La terapeuta matrimonial de Mónica le sugirió a su esposo que se fuera por su propia salud mental. ¿El esposo de Valeria? Contrató a un contador forense y a un abogado de divorcios muy agresivo. Ellas me culpan a mí por exponerlas. Yo las culpo a ellas por convencerme de destruir lo mejor de mi vida. Pero en realidad, la culpa es de todas nosotras. Por pensar que el matrimonio era un juego. Por creer que la manipulación era lo mismo que la comunicación. Por arriesgarlo todo para demostrar algo que no necesitaba demostración. Kevin me perdonó eventualmente, no porque completara su lista de requisitos, sino porque vio un cambio real. Porque dejé de dejar que otros influyeran en nuestro matrimonio. Porque aprendí que la seguridad viene de la confianza, no de las pruebas. Todavía me despierto algunas noches recordando esa semana de mentiras. Recordando lo cerca que estuve de perderlo todo porque escuché a mujeres que no valoraban lo que yo tenía. Mujeres que veían mi matrimonio estable y amoroso como aburrido porque carecía de drama. Ahora sé mejor. El drama no es pasión. Las pruebas no son amor. Y la seguridad real en un matrimonio no viene de ver hasta dónde puedes presionar a alguien antes de que se rompa. Viene de nunca querer presionarlos en absoluto. Mi historia es una advertencia para cada esposa que deja que sus amigas susurren veneno sobre su matrimonio. Para cada mujer que piensa que la manipulación es lo mismo que la comunicación. Para todos los que creen que el amor necesita ser probado para ser real. Algunas pruebas no tienen las respuestas que esperas. Algunos juegos tienen consecuencias que no puedes deshacer. Y algunas amigas, no son amigas en absoluto. Son solo personas miserables buscando compañía. Lo aprendí de la manera difícil, una mañana de sábado en mi garaje, viendo a mi esposo empacar sus cosas porque lo había convencido de que no lo quería. Todo por una prueba, todo por drama, todo por nada. El precio de esa lección, casi todo lo que apreciaba. Pero tal vez a veces es lo que se necesita. Tal vez tienes que casi perder algo para entender su valor. O tal vez solo estoy intentando encontrar significado en mi propia estupidez. De cualquier forma, la prueba terminó. Las amigas que pensé que eran reales se han ido. Mi matrimonio está marcado pero sanando. Y me quedo con el conocimiento de que soy capaz de destruir mi propia felicidad porque a alguien más le parecería entretenido. Ese es un resultado que cargaré para siempre. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.